Queridos hermanos, estamos celebrando este miércoles de la octava de Pascua. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban en el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurando que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y éstos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando este miércoles de la octava de Pascua. El texto que la Iglesia nos propone para meditar nos presenta este pasaje conocido como los discípulos de Emaús. Estos 2 discípulos que van a un pueblo cercano a Jerusalén, unos 10 kilómetros, y en el camino se les aparece Jesús, se les presenta Jesús, que empieza a caminar con ellos. Ellos no lo reconocen. Recordemos que Jesús tiene un cuerpo glorificado, y Jesús los ve tristes y les pregunta qué les pasa. Ellos le dicen: tú eres el único forastero que no sabe lo que ocurrió en estos días. Y Jesús, como haciéndose el desentendido, dice: ¿qué ocurrió en estos días? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un gran profeta. Jesús está con ellos, Jesús está caminando con ellos, pero ellos no son capaces de reconocerlo. Tal vez el sufrimiento, tal vez el escándalo de la cruz los ha de alguna manera enceguecido para poder ver o quitarse las vendas de los ojos y reconocer al Señor resucitado. Lo cierto es que el texto nos dice que Jesús les empieza a explicar las Escrituras y les empieza a interpretar todo lo que decían las Escrituras referido al mismo Jesús, todo lo que Jesús debía padecer, todo lo que Jesús debía
sufrir incluso su muerte en la cruz. Sin embargo, ellos seguían tal vez obnubilados y algo impedía que pudieran ver que era realmente Jesús. Llegan a Emaús, ya es tarde. Jesús hace ademán de seguir adelante, de seguir su camino, y ellos le dicen: no, es tarde, quédate con nosotros. Y Jesús pasa, y cuando están por cenar, Jesús toma el pan, y en ese momento que está haciendo la bendición, ellos lo reconocen, se les quita las vendas de los ojos como unas escamas y pueden descubrir que es Jesús, y en ese momento Jesús desaparece. Y se dicen entre ellos, después se dan cuenta que realmente ardía su corazón, de que había algo cuando Jesús hablaba que interiormente los llamaba a darse cuenta de que el que estaba con ellos era realmente el Mesías, el Redentor. Otro dato muy importante es que lo reconocen en la fracción del pan. Siempre la Iglesia ha utilizado esta expresión como ejemplo y modelo de lo que es la Eucaristía para nosotros los cristianos. Es ahí donde nosotros nos reunimos como comunidad creyente. La Eucaristía es el culmen, el centro y la fuente donde emanan todas las gracias, porque en la Eucaristía se contiene el mismo Cristo. No es lo mismo participar de la misa y escuchar las lecturas que poder recibirlo al mismo Señor en la Eucaristía, recibirlo en nuestro corazón. Por eso todos los sacramentos se ordenan a uno solo. Todos los sacramentos se ordenan a la Eucaristía. Y por eso, como cristianos, nosotros también tenemos que valorar este don. Habrá circunstancias y momentos difíciles en los que no podremos comulgar, pero toda nuestra vida tiene que tener como un solo sentido, que es poderlo recibir a Jesús, ese pan de los ángeles, ese pan del cielo, pan de la vida eterna, que ya nos hace pregustar aquí en la tierra lo que vamos a gozar plenamente en el cielo. Que también nosotros, en este tiempo de gozo, en este tiempo pascual lleno de gloria y de alegría, hagamos el propósito firme de poner todos los medios para poderlo recibir a Jesús, y si hay algo que impide tal vez el que podamos comulgar, que tal vez podamos quitar ese impedimento para que el Señor pueda venir a nuestro corazón. Pidámosle de manera especial a nuestra Madre que nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.